Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Qué privilegio es lo que nuestro buen Señor nos da, el poder compartir una vez más la palabra del Señor con ustedes, mis hermanos. Estamos estudiando el tema de los yo soy de Jesús. El día de hoy nos corresponde estudiar el tema yo soy la resurrección y la vida. Como primera parte, enfermedad para la gloria de Dios. Enfermedad para la gloria de Dios. Voy a leer los primeros 16 versículos, mis hermanos, de Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 1 al versículo 16. La palabra del Señor se lee de la manera siguiente. Estaba enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Este es el propósito, para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Hermanos, lejos de que sus discípulos pudiesen entender el propósito de la enfermedad de Lázaro, ellos no entendieron. Pero el apóstol Juan, después de haberse dado cuenta de las obras que hace el Señor, es para un propósito. El propósito de los milagros en la Biblia, de cada señal, es para darle gloria al Señor. Y el día de hoy, si el Espíritu Santo obra un milagro en la vida de una persona, es para la gloria de Dios, es para que la gente pueda darle gloria y honra al Señor, digno de todo honor. Mis amados hermanos, el tema más importante del universo es la gloria de Dios. Es la razón subyacente de todas las obras divinas, desde la creación del mundo, pasando por la redención de los pecadores perdidos y el juicio de los incrédulos, hasta la manifestación de su grandeza por toda la eternidad en el cielo. Como la gloria de Dios es
intrínseca a su naturaleza, la Biblia se refiere a Él como el Dios de gloria. Salmos 29:3 y Hechos 7:2. La gloria de Israel, 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. El Rey de la gloria, Salmos 24:7 al 10. Y el alto y sublime, según Isaías 57:15. Dios Padre se llama Padre de gloria, según Efesios 1:17. Jesucristo es el Señor de gloria, 1 Corintios 2:8. Y el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu de Dios, 1 Pedro 4:14. La gloria intrínseca de Dios es únicamente suya y no participará de ella nadie más, según describe Isaías capítulo 42, versículo 8 y también capítulo 48 y versículo 11. La palabra de Dios, mis hermanos, exalta consecuentemente la grandeza de su gloria en el Salmo 57:11. David exclamó estas palabras: exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria. Haciéndose eco del pensamiento de su padre, Salomón escribió estas palabras: bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria, en Salmos 72:19. Y el Salmos 113, versículo 4, describe sobre los cielos la gloria de Dios. El Salmos 138:5 proclama que la gloria del Señor es grande. Y el Salmo 148:13 añade que su gloria es sobre la tierra y cielos. Wow. La gloria de Dios se revela en formas infinitas, una de las cuales es su creación. El Salmos 19:1, David escribió: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mis amados hermanos, cada versículo de la Biblia que habla referente a la creación, referente al hombre, referente a la obra de redención del Señor, es para gloria del Señor. Todo lo que ha creado es para su propia gloria. Isaías 6:3 declara: toda la tierra está llena de su gloria. En el estuche de prueba en el cual las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo, según Romanos 1:20, cuando el apóstol Pablo escribió su carta a los romanos estando en Corinto, haciendo un enfoque en cuanto al poder de Dios, en qué momento se revela su gloria, su poder y deidad, a partir de la creación del mundo. Todo lo que Dios creó le da gloria, excepto los ángeles caídos y los hombres caídos, e incluso ellos, en sentido negativo, le dan gloria a Dios, porque Él muestra su santidad al juzgarlos. Según Éxodo 14:4 y versículos 17 y 18. La gloria de Dios también se ve en la redención. Salvó a los pecadores. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Para hacer notorias las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Romanos 9:23. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, Pablo llamó el mensaje de la salvación el evangelio de la gloria de Cristo. Y es que el evangelio, mis amados hermanos, le da gloria al Señor. Y el propósito de salvar al hombre es para que el hombre le dé gloria a Dios. Desde su momento de conversión hasta llegar a la eternidad, el hombre
debe glorificar al Señor. Un salvo debe glorificar al Señor en su vida. Y afirmó que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabundará para gloria de Dios. Versículo 15. Pablo escribió a los Efesios: Dios en amor, habiéndoos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, nos hizo aceptos en el amado. Efesios 1, 5 al 6. La salvación transforma a los creyentes, los llena de frutos de justicia, los llena con frutos de justicia, con mayor razón. Juan el Bautista, al ver los fariseos, los hombres religiosos bautizándose, él les dice en Mateo capítulo 3, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia. Hermanos, repito, la salvación transforma a los creyentes, los llena de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios, según Filipenses capítulo 1, versículo 11. En varios momentos de la historia de la redención, Dios manifestó visiblemente su gloria a su pueblo. Moisés, abrumado con la responsabilidad de liderar a Israel, clamó a Dios. Éxodo 33, 18 al 23, dice la palabra del Señor. Moisés le dice a Dios: déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió: voy a darte las pruebas de mi bondad, y te daré a conocer mi nombre, y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, no podrás ver mi gloria, porque nadie puede verme y seguir con vida. El hombre no es capaz de ver al Señor y seguir con vida. No, cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Durante su peregrinación por el desierto, la gloria de Dios apareció muchas veces al pueblo de Israel, principalmente en forma de una columna de nube o fuego, según relata Éxodo capítulo 13, versículo 21 al 22, y capítulo 16, versículo 10, capítulo 24, versículo 16 al 17, también relata Levítico capítulo 9, versículo 23 al 24. Una manifestación visible de la gloria de Dios también apareció en las ceremonias dedicatorias del tabernáculo, según Éxodo capítulo 40, versículo 34 al 35, y del templo de Salomón, 1 Reyes 8, 10 al 11. En la preparación de Isaías para su ministerio profético, Dios también le dio una visión abrumadora de su santidad majestuosa y gloriosa. Capítulo 6, versículo 1 al 5. En el año de la muerte del rey Uzías, testifica el profeta Isaías: vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy hombre
de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Pero la manifestación más gloriosa y misericordiosa de la gloria de Dios vino en la persona de Jesucristo, el Verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, explicando la importancia del primer milagro del Señor, Juan escribió: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Cuál es el propósito cuando Jesús manifestó su gloria? Aquí el propósito es que sus discípulos creyeron en él. Es decir, sin la gloria del Señor, los discípulos no van a creer en él. Pues es lo que relata las Escrituras, aunque la gloria divina de Jesús estaba velada en la carne humana. En una ocasión reveló su verdadera majestad a 3 de sus discípulos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esto relata el evangelista Mateo, capítulo 17, versículos 1 y 2. Y como referencia, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Mis amados hermanos, el capítulo 11, lo que estamos estudiando, registra la última y más poderosa señal en el Evangelio de Juan. El primer milagro se registra en el capítulo 2, versículo 1 al 11. El segundo milagro se registra en capítulo 4, versículo 46 al 54. El tercer milagro en capítulo 5, versículo 1 al 17. El cuarto milagro se registra en capítulo 6, versículo 1 al 14. El quinto milagro, capítulo 6, versículo 15 al 21. El sexto milagro, capítulo 9, versículo 1 al 41. Y en capítulo 11 se registra el séptimo milagro, el número de la perfección. Y es la resurrección de Lázaro, 4 días después de haber muerto. Sin embargo, este milagro tiene un propósito principal, y usted y yo debemos de saberlo. Si le pregunto a usted, me va a responder. Usted es consciente si me va a responder o no, pero voy a explicar el propósito principal del milagro. No era restaurarle la vida o aliviar la pena de sus hermanas, es decir, de Lázaro, de las hermanas de Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, primero y sobre todo, para que el Padre y Él fueran glorificados. Esto es el propósito de la resurrección de Lázaro. El versículo 4 dice: oyendo Jesús, dijo de que Lázaro estaba enfermo. Esta enfermedad no es para muerte, aquí está, sino para la gloria de Dios, refiriéndose al Padre. Y para que, segundo, y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 40, Jesús les dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Este versículo cantamos en un canto frecuentemente: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y se repite: verás la gloria de Dios y verás la gloria de Dios si tú crees. Creer es fe, es confianza total en Dios. La gloria de Jesucristo brilla en este pasaje sobre el trasfondo del rechazo y odio de los líderes judíos
como ya se indicó en el capítulo 10 de este libro, sobre la confrontación del Señor con las autoridades judías en el pórtico de Salomón. Precisamente en el capítulo 10, versículo 22 al 39, marcó el final del relato de Juan del ministerio público de Cristo. Los capítulos 11 y 12 sirven de puente entre su ministerio público y su pasión registrada en los capítulos 13 al 21. Pero después del enfrentamiento, Jesús fue al otro lado del río Jordán, 10:40, a la región de Perea, donde permaneció y ministró durante unos meses antes de regresar a Jerusalén para la semana de la Pasión. Fue en medio de su ministerio en Perea que regresó brevemente a las inmediaciones de Jerusalén para resucitar a Lázaro, su amigo. Aún así, a pesar del milagro innegable que Jesús realizaría, el odio de las autoridades judías hacia él solo se había intensificado. Capítulo 11, versículo 46 al 53. Por lo tanto, después de resucitar a Lázaro, el Señor se volvió a alejar de los alrededores de Jerusalén, versículo 54, para no regresar hasta su entrada triunfal. La resurrección de Lázaro evidenció la gloria de Cristo en tres formas. Número 1, señalaba sin equívocos su deidad. Versículos 25 al 27. Fortalecía la fe de los discípulos. Versículo 15. Y por último, y llevaba directamente a la cruz. Versículo 53. El relato del capítulo 11 se puede dividir en 4 secciones a medida que va avanzando la preparación para el milagro. Versículo 1 al 16. La preparación para el milagro. Siguiente, la llegada de Jesús, versículo 17 al 36. El milagro en sí, versículo 37 al 44. Y las consecuencias, versículo 45 al 57. La primera sección aporta el trasfondo del milagro. Introduce 3 tipos de personajes. Número 1, el crítico. Número 2, las hermanas preocupadas. Y número 3, y los discípulos cautelosos. Repito, número 1, el crítico. Número 2, las hermanas preocupadas. Y número 3, los discípulos cautelosos. Vamos a estudiar el primero, el crítico. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. La presentación sin adornos de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Enfatiza que él, es decir, que Lázaro, no es el enfoque primero de la historia. Como ya dijimos, el énfasis principal aquí es que Jesús y el Padre se glorificarán con su resurrección. Este es el énfasis principal. Lázaro es una forma corta del nombre hebreo Eleazar, cuyo significado es Dios ha ayudado o ayudado por Dios. Un nombre que se ajusta a esta historia como el nombre era común. Juan lo identificó por la aldea donde vivía, Betania. No era esta la Betania al otro lado del Jordán, donde Juan el Bautista había ministrado y donde Jesús estaba ministrando en aquel momento. Esta era la Betania de Judea, versículo 18. Más aún, Juan identificó Betania como la aldea de María y de Marta, su hermana. El apóstol, sin dar detalles adicionales, evidentemente esperaba que sus lectores conocieran a las 2 hermanas, de quienes también se habla en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42.
Por eso pudo escribir María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo. Fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Aunque no relataría la historia de esa unción hasta el capítulo 12, sus lectores ya sabían de eso por los evangelios sinópticos. Mateo 26, 6 al 13 y Marcos 14, 3 al 9. Hermanos, por medio de la resurrección de Lázaro, Jesús y el Padre recibirían la gloria. Recibirían gloria. La fe de los discípulos se fortalecería. Y por último, sería la gota que rebosaría la copa de hostilidad de los líderes judíos para llevar a cabo la ejecución de Jesús. Número 2. Las hermanas preocupadas. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, veamos su preocupación. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¿Cómo estaba el que amaba al Señor? Su amigo estaba enfermo. Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Esos son los versículos 3 al 6. Como es comprensible, las hermanas estaban muy preocupadas con la condición de su hermano. Considerando quizás era el único hombre en la casa, por eso estaban bien preocupadas por la salud de él que estaba enfermo. Le mandaron a decir a Jesús, Señor, he aquí, tu amigo al quien quieres está enfermo. No se especificó cuál era la enfermedad de Lázaro, pero su muerte era inminente. Marta y María creían que Jesús estaba dispuesto a sanar a su hermano porque lo amaba. Y confiaban también en que Él tenía el poder para hacerlo. Versículos 22 y 32. Como el Señor estaba al otro lado del Jordán, 10:40, un mensajero desde Betania habría necesitado al menos un día para avisarle. Por supuesto, el Señor ya sabía por su omnisciencia de la seria enfermedad de Lázaro, versículos 11, 13 y 14. Debido a la gravedad de la condición de Lázaro, pudo haber muerto aún antes de que el mensajero llegara a Jesús. Pues había muerto hacía 4 días para cuando Jesús llegó a Betania, versículos 17 y 39. El viaje del mensajero habría demorado 1 día y el Señor se demoró 2 días. Antes de tomar 1 día para ir camino a casa de Lázaro, eso hace que el número total de días sea 4. El mensaje de las hermanas es bello por su tierna sencillez. No explicaron los detalles de la condición de Lázaro, ni le pidieron específicamente al Señor que hiciera algo. Simplemente le mandaron a decir que está enfermo. Bueno, como hoy, cuando alguien está enfermo en la familia, se llama al familiar cercano, se va a llamar por teléfono. Bueno, hoy hay acceso telefónico, es muy fácil. Un mensaje por WhatsApp, por Instagram, por Messenger y por los medios de comunicación que se tiene al alcance el día de hoy. Es fácil, pero en ese tiempo no, habría que caminarse para llegar. Mis amados hermanos, como cualquier persona se preocupa por su familia, cuando está enfermo se preocupa por su salud, que recupere pronto. Se daban cuenta de que era muy peligroso para él viajar cerca de Jerusalén en aquel momento. Versículo 8. Tampoco intentaron manipular a Jesús rogándole el efecto de Lázaro hacia él. Solo apelaron al amor del Señor, que es fileo.
el amor de amistad y afecto por su hermano, con humildad y confianza le hicieron consciente de su necesidad. Como referencia, Salmos 37, 5. Salmos 46, 1. Salmos 55, 22 y 1 Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Wow, precioso pasaje de la palabra del Señor. Cuando Jesús oyó el mensaje, dijo: esta enfermedad no es para muerte. Obviamente el Señor no quería decir que Lázaro no moriría, sino que la muerte no sería el resultado final. Como con el ciego en capítulo 9, versículo 3. La enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro era para la gloria misma de Dios. Ciertamente, a las enseñanzas de algunos, la respuesta de Cristo muestra que la enfermedad y la muerte pueden ser a veces la voluntad de Dios para su pueblo. En este caso, las circunstancias de Lázaro la darían la gloria a Dios, porque a través de ellas el Hijo de Dios sería glorificado. Mis amados hermanos, la nota de Juan, que amaba a Jesús, a Marta y a su hermana y a Lázaro, hace explícito lo que se implica en toda la historia. El Señor era cercano a esta familia. Seguramente había pasado mucho tiempo en casa con ellos durante sus visitas a las cercanías de Jerusalén. Juan interpuso aquí esa idea para mostrar que el acto siguiente del Señor no reflejaba falta de amor o de compasión por su parte. La relación cercana del Señor con Lázaro, María y Marta hace parecer aún más misterioso lo que ocurrió a continuación. En lugar de apresurarse a ir a Betania para responder el mensaje de las hermanas, cuando Jesús oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿No tenía amor por Lázaro? Si digo que no tiene amor por Lázaro, mi interpretación no sería correcta. Amaba a Lázaro, pero él se quedó 2 días para que los discípulos se van a dar cuenta y la gente de quién es realmente Jesús, y de que a través de ese milagro va a recibir gloria y va a dar gloria a Dios. El Señor no se demoró para hacer que Lázaro muriera, pues como se dijo antes, probablemente ya hubiera muerto antes de la llegada del mensajero. La demora tenía varios propósitos. Vamos a ver. Número 1, fortalecía la fe de las hermanas. Número 2, forzándolas a confiar en Él. Y número 3, dejaba claro que Lázaro estaba verdaderamente muerto. Para que no digan: no, es que no murió. Se equivocaron, llevaron medio muerto en estado de coma. No. Esto daba a entender y dejaba claro que Lázaro estaba muerto en realidad. Por lo tanto, la resurrección que Jesús obraría en efecto era un milagro, y como siempre Jesús operaba de acuerdo a los tiempos de Dios y no de los hombres. Cuando nosotros oramos, queremos que el Señor obre en nuestro favor, en nuestro tiempo, pero el Señor siempre va a obrar en su tiempo, no va a obrar en mi tiempo. Mucha gente, al empezar la crisis sanitaria en todos los países del mundo, empezaron a orar para que la enfermedad no afecte su país. La pregunta: ¿el Señor no escuchó la oración de ellos? Sí escuchó, pero Él tiene que cumplir su propósito y Él va a obrar en su momento. Él nunca va a obrar en mi tiempo, sino Él va a obrar en su tiempo. Y es que el tiempo de Dios es perfecto.
Número 3, vamos a estudiar los discípulos cautelosos. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. ¿Cómo? Nuestro amigo Lázaro duerme. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Versículos 7 al 16. Después de terminada la demora de 2 días, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Atónitos y horrorizados, con miedo, los discípulos presentaron esta protesta: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Capítulo 8, versículo 59. Y otra vez vas allá. ¿Por qué pensaban ellos dejar un ministerio fructífero? Capítulo 10, versículo 41 al 42. Por un viaje amenazante en las cercanías de Jerusalén, la situación no parecía requerir la atención o presencia inmediata del Señor. Él dijo que Lázaro no iba a morir, versículo 4. Y si Jesús necesitaba sanar a Lázaro, ¿por qué no hacerlo a distancia, como ya lo había hecho? Como por ejemplo, capítulo 4, versículo 46 al 53. Basta decir: Lázaro va a sanar, y va a sanar. O con decir: Lázaro, sé sano. No necesariamente que llegue, pero esto tiene un propósito. El Señor respondió con un dicho proverbial con la intención de eliminar los temores de los discípulos: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Los judíos dividían el periodo de luz del día en 12 horas, que a diferencia de las horas modernas variaban duración en distintas épocas del año. Las 12 horas del día simbolizaban la duración del ministerio terrenal del Señor, como el Padre le asignó. A esto se estaba refiriendo el Señor: mientras tengo tiempo todavía, no me va a pasar nada. Me pueden perseguir, claro, pero no me va a pasar nada. Hoy estaba viendo en el Facebook, en las redes sociales, aquí en Guatemala metieron a un pastor preso. Lo hizo un diputado. ¿Por qué? Porque él se sentía ofendido por la predicación del pastor, por su pecado. Hermanos, muchos están preocupados por eso. Y quiero decirles, el Señor tiene control de la historia. La historia no es nuestro, el tiempo no es mío, el tiempo es del Señor. Si el Señor decide, si en sus planes está que en Guatemala va a empezar persecución contra el Evangelio, Él lo va a permitir. Y es que el cristianismo ha superado a muchas persecuciones, y a través de ello el cristianismo ha salido avante y ha salido a proclamar el mensaje del Evangelio, el mensaje de paz, de salvación y vida eterna, de paz con Dios. Claro, de paz con el hombre no, de paz con Dios. Porque el problema es estar en enemistad con Dios y no tener paz con Dios y tener paz con los hombres.
Yo no quiero tener problemas con Dios, aunque tenga con el hombre. Así como nadie puede alargar ni acortar un día, la preocupación de los judíos tampoco podía extender el tiempo asignado a Jesús, ni la hostilidad de los judíos podía cortarla. El que anda de día no necesitaba tener temor a los tropiezos. Luego Jesús estaba perfectamente a salvo del tiempo prescrito para su vida. Capítulo 7, versículo 30, capítulo 8, versículo 20, la noche, el fin de su ministerio terrenal. Capítulo 12, versículo 35. Vendría en el tiempo preciso, determinado en el plan eterno de Dios, y solo entonces el Señor tropezaría con la muerte. La frase "dicho esto", les dijo después, siempre sugiere que Jesús hizo una pausa para permitir que calara la verdad dicha en los versículos 9 y 10. Entonces explicó a los discípulos por qué necesitaba regresar a Judea. Dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Duerme se usa por toda la Biblia como eufemismo para la muerte, particularmente la de los creyentes. Veamos el uso repetido de la frase "durmió con sus padres". Primero y segundo Reyes, y también segundo Crónicas, Primero Reyes 2:10, 11:43, Salmos 13:3, Daniel 12:2, Mateo 9:24, 27:52, Hechos 7:60, Hechos 13:36, 1 Corintios 11:30 y 15:6, versículos 18, 20 y 51, y 1 Tesalonicenses 4:13 al 15, capítulo 5:10, 2 Pedro 3:4. Por lo tanto, al decir que Jesús iba para despertarle, hablaba metafóricamente de resucitar a Lázaro de los muertos. Aliviados de oír que Lázaro se estaba recuperando, o así lo creyeron, o así lo pensaron, o lo imaginaron, dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? ¿Por qué no dejarlo descansar entonces? No veían la necesidad de que su maestro arriesgara su vida regresando a Judea, pero su razonamiento se basaba en una mala interpretación de las palabras de Jesús. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. El error de los discípulos provino del malentender las palabras de Jesús en el versículo 4. Aún creían que la condición de Lázaro era de mejoría y que continuaría esa tendencia si él descansaba. En ese momento Jesús terminó con su confusión. Les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. He aquí un indicador inequívoco de la omnisciencia de Dios. Jesús conocía perfectamente lo que estaba diciendo. Conocía lo que se había ocurrido en la casa de Lázaro cuando le llegó la noticia. Sabía perfectamente. ¿Por qué? Es que Jesús mismo es Dios. Por eso precisamente en el versículo 25 vamos a estudiar: yo soy la resurrección y la vida. Él conocía, porque es que Jesús es Dios, es omnisciente, es soberano, es todopoderoso, es eterno, es inmutable, nunca cambia. Él es Rey de reyes, Señor de señores, el alfa y la omega, el principio y el fin. La siguiente declaración de Jesús no quiere decir que Él se alegrara de la muerte de su amigo querido. Me alegro por vosotros. Está diciendo por vosotros, es decir, por sus discípulos, de no haber estado allí. ¿Por qué? Para que creáis. ¿Quién van a creer? A Jesús. Al Maestro, para que van a creer en Él, que Él es Dios y que tiene todo poder para hacer lo que Él quiere. Y claro, lo que el Padre le ha asignado. El Señor quería decir que la resurrección de Lázaro
haría mucho más para fortalecer la fe de los discípulos que la sola curación. Porque hasta el momento nunca habían visto una resurrección. Había visto enfermos levantarse. Pero hoy van a ver a alguien 4 días en el sepulcro. No en la cama, en el sepulcro. Habían visto milagros de personas que estaban medio muertos en la cama, o ya no respiraban, pero estaban en la cama, pero esta vez van a ir al sepulcro. El tiempo de Jesús en la tierra se acercaba rápidamente a su fin, y ante la inminencia de la cruz, los discípulos necesitaban un respaldo poderoso para su fe. Viendo que Jesús estaba determinado a regresar a Judea, Tomás, llamado Dídimo, los 2 nombres, Tomás, hebreo, y Dídimo, griego, significan gemelo, dijo con resignación a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Tomás es conocido en la historia como Tomás el incrédulo, Juan 20, 24 al 28, pero había mucho más en él, como lo reflejan sus palabras de amor, devoción y aliento. A pesar de su pesimismo, su negativismo lo hizo creer que moriría si iban a Jerusalén. Por otro lado, su amor por Jesús era tan fuerte que él estaba dispuesto a morir con él. Su disposición de morir con él. Tomás era sincero en sus intenciones. Aún así, en el momento crucial en Getsemaní, un poco de tiempo después, su fe, como la del resto de los discípulos, iba a mostrarse carente. Cuando arrestaron a Jesús en el huerto, todos los discípulos dejándole huyeron. Mateo 26, 56. Sin embargo, aquí Tomás fue un ejemplo de aliento y fortaleza para los discípulos. Tan valientes, siguiendo su ejemplo, todos fueron con Jesús a Betania a pesar de sus dudas. Hermanos, en un tiempo difícil, en un tiempo de persecución, en un tiempo de escasez de la palabra del Señor, es donde nosotros podamos empezar a seguir al Señor sin importar las circunstancias que vamos a enfrentar. Porque nuestro Dios tiene control de todas las cosas. Él es Dios, mis hermanos. Él es Dios y Él tiene poder para hacer todo lo que Él quiere. Todo lo que Él le place, Él lo va a hacer. El hombre no va a poder hacer nada. Solo Dios puede hacer todo. Todo Él puede hacerlo. En medio de las circunstancias difíciles, en medio de persecución, Él está con nosotros. En medio de cualquier crisis, Él está con nosotros para fortalecernos. Él está con nosotros para guiarnos siempre. Mis amados hermanos, nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Hemos visto en este estudio, el Señor es omnisciente, el Señor es eterno. El Señor es el Shaddai, el Todopoderoso, es el creador del universo. Y Él hace todas las cosas. Mis amados hermanos, todo ello, mis amados hermanos, nos enseña el propósito del milagro que hizo. Es para darle gloria al Señor. Y es del Señor la gloria. Los invito a un tiempo de oración. Padre, te damos gracias. Gracias por esta tarde, por tu palabra. Señor, hemos escuchado el propósito, hemos entendido el propósito del milagro. Señor, es para ti la gloria, es a ti la honra, el honor. Señor, no es al hombre,
es a ti. Gracias por los hermanos, Señor, que escucharon, que hoy pudieron digerir tu palabra, Señor. Gracias porque todo lo haces, Señor. Tu palabra, Señor, te va a glorificar a ti y no al hombre. Te doy gracias, Señor, porque tú sabes lo que haces y haces en el tiempo preciso, mi amado Señor. Padre, gracias por este tiempo de estudio de tu palabra, Señor. Honramos tu nombre y exaltamos tu nombre, mi buen Señor. Gracias, poderoso Señor, a ti la gloria. Bendice mis hermanos que están pasando por momentos difíciles. Tú puedas intervenir con ellos en el momento preciso. Haz tu soberana voluntad, Señor, y no la nuestra. También oro por mis hermanos de Canal 2 Evangélico. Bendígalos, fortalézcalos y llénalos de fe, de una devoción hacia ti siempre, Señor. Y los hermanos que ven el canal, bendígalos cada día y todos los días de su vida, Señor. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. A ti la gloria y el honor, Señor. Amén. Mis amados hermanos, gracias por brindarnos su atención a la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga hoy y siempre. Sigan fortaleciendo su fe en el Señor. Dios les bendiga. Gracias por su atención, por el momento de tiempo que usted nos regaló al poder escuchar y estudiar juntos la palabra del Señor. Dios les bendiga. Buenas tardes. Cuídense.